Desde tiempos coloniales, la chicha, las chicherías y las costumbres populares alrededor de esta bebida fueron el foco de diferentes medidas de censura que tenían como justificaciones principales el orden, la salud y la moral. A finales del siglo XVIII se presentó un suceso particular alrededor de la chicha en el Valle de Tensa en Boyacá, que formó parte del ambiente generalizado independentista de descontento e insurrección del dominio colonial español. La renta establecida sobre el aguardiente resultaba muy lucrativa para la corona, poniendo a la chicha en las miras de las autoridades por no representar un ingreso para las arcas reales, sino más bien una evasión generalizada. Para hablar sobre las revueltas de las chicheras en el Valle de Tensa, hoy hablaremos con Luis Norato, historiador de Señal Memoria. Hola Luis, es un gusto tenerte aquí en Historias de la Contingencia para hablar sobre este importante suceso en Boyacá. Hola, ¿cómo te va? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno Luis, quisiera primero que me expliques cuál era la importancia de la chicha en el contexto colonial de lo que hoy es Colombia para los tiempos de la independencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la chicha es una bebida ancestral. Tiene su domesticación en América del Sur y América Central hace aproximadamente unos 10.000 años y constituye un elemento fundamental para las comunidades ancestrales en lo que respecta a lo medicinal, a lo ritual, a lo alimenticio, a lo espiritual y por supuesto a lo festivo. Constituye una conexión que tienen todos estos pueblos ancestrales con sus antepasados. ¿Por qué fue satanizada esta bebida no solamente en la colonia, sino en tiempos republicanos en nuestro país? Una pregunta clave, Lucho, porque podemos verlo desde 4 puntos de vista. El primero, desde lo religioso. Esa satanización precisamente empieza cuando se conecta la chicha con la idolatría y los cultos al demonio desde la visión del cristianismo. Lo segundo, frente a la salud, es decir, para su elaboración hacen que los espacios y los puntos de la ciudad donde se producen pues se vuelvan sucios y esos excedentes de la elaboración de la chicha pues van en contravía de la salud pública. También se presentan incendios en los lugares donde se produce y también contra la moral pública. ¿Por qué? Porque pues, el consumo de esta bebida fermentada que se convierte en alcohólica pues produce desórdenes que no eran de grupos pequeños, sino que se popularizan y pues eso va en contra precisamente de las costumbres y de esa moral pública. Ahora hablemos de la revuelta de las chicherías de Guateque. ¿De dónde salió esta historia y cómo llegó a nuestros días? Esa es una historia maravillosa. Y en archivos judiciales que se encuentran, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, archivos coloniales, en este caso de los fondos de estancos, se encuentran unos procesos y un proceso particular que es la revuelta de unas mujeres chicheras en el Valle de Tensa, particularmente en Guateque, porque las imposiciones de las autoridades coloniales que restringían ese trabajo, que entre otras cosas, la elaboración de la chicha era un trabajo que hacían particularmente las mujeres. Esto era economía femenina, porque ellas en casa, al lado de los otros deberes que tenían con sus hijos y el mantenimiento del hogar, pues podían preparar la chicha. Entonces, por eso era una actividad que era eminentemente femenina. Pero esas prohibiciones, tanto que se dan ahí en Guateque como en muchos otros lugares, pues crean una revuelta que hace que finalmente las autoridades tengan que retroceder en esas prohibiciones y volver a dejar pues, las costumbres como venían dándose. Finalmente, Luis, cuéntame, ¿qué tan popular es el consumo de la chicha en ciudades y centros urbanos? Uy, muchísimo. Y te voy a dar un dato que de pronto nos puede dimensionar el consumo que se presentaba no solamente en las zonas rurales, sino particularmente en las zonas urbanas. A finales del siglo XIX en Bogotá existían más de 800 establecimientos, chicherías, que eran pues muy frecuentadas y que constituían uno de los renglones no solamente de entretenimiento, sino económicos en la ciudad.
Y pues ese consumo llegó a popularizarse de tal manera que pues las medidas higiénicas, las medidas de la moral, las medidas económicas empezaron a centrarse particularmente en la elaboración y consumo. Tanto así que para finales de la primera mitad del siglo XX, pues sale un decreto en el cual se prohíbe la elaboración y el consumo masivo de la chicha. Claro, detrás de esto venía pues ese afán por hacer del aguardiente y la cerveza las bebidas alcohólicas de mayor consumo en ese momento para toda la población. Sin embargo, la chicha nunca ha dejado de consumirse e incluso en el presente, en barrios como La Candelaria, en la famosa calle del Embudo, o en el barrio de La Perseverancia, pues se vende como uno de los productos de la gastronomía colombiana y santafereña actuales. Bueno, Luis, es un gusto conocer sobre la chicha y las chicherías a través de tu conocimiento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, y pues una invitación a que tomemos chicha y nos conectemos con esa ancestralidad y esa identidad que identifica a toda Sudamérica. Espero que nos veamos pronto otra vez aquí en Historias de la Contingencia. Chao.